Y me traes mi agua. Ah, no, aquí está en mi bolsa. Está ahí en mi bolsa, ya me acordé. Buenas noches, hermanas, Dios les bendiga. Es un placer poder estar aquí con ustedes, el poder compartir un tema más con ustedes. Este tema que voy a compartir el día de hoy es el final de la serie que ustedes estaban llevando acerca de la oración. Y bueno, yo espero que pueda ser un tema de bendición. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Gracias a Kenia también por esta oportunidad. Y bueno, pues yo espero que pueda ser de bendición para cada una de ustedes. Es un tema muy importante. Como hijas de Dios tenemos que tenerlo bien presente. Y bueno, yo les quiero pedir que ahí en donde usted está, hermana, pueda cerrar sus ojos. Vamos a orar. Y que usted pueda aún pedirle a Dios que Él me dé sabiduría, que Él sea hablando a través de mi vida para que podamos entender con claridad este tema y también pues poder ponerlo por obra. Amén. Pues vamos a orar, hermanas, vamos a pedirle a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias en esta tarde, noche ya, Señor, por la oportunidad que me da, Señor, de poder compartir tu palabra con mis hermanas de Querétaro, Señor. Gracias, Padre, por esta reunión, gracias por mis hermanas que están conectadas, que dedican este tiempo para escuchar de tu palabra, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes en donde quiera que ellas se desenvuelvan, Señor, ya sea en sus hogares, en el trabajo, Señor, en donde quiera que ellas estén, Señor, que tú cada día puedas guardarlas, Señor, bendecirlas, Padre, y darles gracia en todo momento, Señor. Gracias por esta palabra que voy a compartir el día de hoy. Yo te pido que, Señor, tú puedas hablar a través de mi vida a cada una de ellas, Señor, y que podamos entender, Señor, cada una de las cosas, Padre, que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, hermanas, pues como les decía, este tema que voy a dar el día de hoy es el final de la serie que ustedes estaban llevando acerca de la oración. Y el tema que me tocó a mí es orando unos por otros, la oración de intercesión. Y bueno, pues a veces pensamos, hermanas, que la oración es pues el orar temprano cuando uno se levanta, en la noche antes de dormir, tal vez orar por los alimentos y si se nos atraviesa alguna necesidad, pues ¿por qué no hacerlo? Y pensamos que esa es la oración que tenemos que hacer todos como hijos de Dios y nada más. Pero hoy vamos a ver la importancia, hermanas, de la oración y además que hay muchas facetas dentro de la oración. Pero les voy a pedir, hermanas, que me acompañen abriendo su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Este va a ser nuestro versículo base, nuestro texto base. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Híjole, qué duro este texto si ponemos atención en lo que habla. Fíjense, lo voy a volver a repetir. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bueno, pues como primer punto, hermanas, quiero, para poder arrancar con este tema, dar una pequeña introducción, empezando por decirles o preguntarles si ustedes saben qué es la oración.
Ahí en donde usted está, hágase esta pregunta, responda, ¿qué es la oración? Pudiéramos decir cosas a lo mejor muy espirituales acerca de la oración, pero hermana, quiero decirle que la oración, sencillamente, la oración es hablar con Dios, es tener una comunicación, una comunión con nuestro Dios. Eso es oración. Es una comunicación bidireccional, es decir, nosotros hablamos con Dios y Él habla con nosotros. La oración, hermana, como les comentaba hace rato, tiene muchas facetas. Tiene muchas facetas y entre ellas se incluyen algunas, una lista que les voy a dar ahorita. Dentro de la oración, hermana, nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Cuando nosotros tenemos una petición, cuando tenemos una necesidad por la cual estamos orando, incluso pedimos a la iglesia que nos ayuden a orar, tenemos que aprender a esperar en el Señor y saber que el tiempo del Señor es perfecto. No es en el tiempo que nosotros queramos, no es cuando nosotros queramos que pasen las cosas, sino tenemos que aprender a esperar el tiempo del Señor. Amén. Y bueno, les voy a dar una cita para que usted la anote nada más, no la vamos a buscar, y que usted pueda en casa con tranquilidad buscarlas y ver que, bueno, es palabra de Dios lo que les estoy dando. Amén. Nada más en estas facetas que le voy a dar. En esta primera, que es esperar en el Señor, les voy a dar Isaías 40:31 para que la anote. También la oración, hermana, es interceder u orar unos por otros. Esa es otra de las facetas que tiene la oración. El interceder u orar unos por otros. Este texto lo puede encontrar en Ezequiel 22:30. Perdón, la referencia es Ezequiel 22:30. Otra faceta es pedir a Dios por lo que necesitamos. Tenemos que aprender a pedirle a Dios por lo que necesitamos en nuestras vidas, porque a veces, hermana, no sabemos pedir, no sabemos orar, no sabemos cómo decirle a Dios qué es lo que necesitamos o lo que queremos en nuestra vida. Y tenemos que aprender a pedirle a Dios por lo que necesitamos, ser específicos con lo que necesitamos. Esto podemos ver el ejemplo en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Otra faceta es escuchar a Dios. Cuando oramos tenemos que aprender a escuchar a Dios. Yo les decía hace rato, la oración es una comunicación bidireccional. Yo les decía, es que nosotros hablamos con Dios y Él habla con nosotros. No es nada más hablar y hablar y hablar y hablar, como muchas veces lo hacemos. Creemos que la oración es solamente pedir y pedir y pedir y pedir. Y es parte, pero también otra parte de la oración es aprender a escuchar a Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Si usted siente que voy muy rápido, hermana, no se preocupe, ¿eh? Esto es solamente una introducción a nuestro tema, pero es importante que sepamos estas facetas que hay dentro de la oración. Otra de ellas es estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Esto es bien importante, hermanas, porque cuando nosotros nos metemos en oración con el Señor o aprendemos a ser intercesoras, a estar en la brecha por nuestro Dios, que ahorita vamos a estudiar un poquito más eso, van a venir ataques del enemigo, van a venir cosas que nos van a querer hacer desistir de la oración, nos van a querer pues aún hacer pensar que no sirven de nada nuestras oraciones, que Dios no nos escucha y muchas cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a estar firmes, firmes contra las acechanzas que Satanás quiere hacernos. El versículo es Efesios capítulo 6,
versículos del 10 al 18. Otra faceta dentro de la oración es agradecer a Dios. Siempre tenemos que ser agradecidas con Dios, en todo momento, hermana. Aun cuando la respuesta a la oración que teníamos no es la que esperábamos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Aunque a veces es difícil, aunque a veces nos duela, aunque a veces no lo entendamos, pero algo que sí debemos de tener bien claro es que la voluntad de Dios es perfecta. Y lo que pasa en nuestra vida es porque ese era el propósito de Dios y era lo que necesitábamos en nuestra vida. Por eso es que debemos de ser agradecidos. No, en el momento a lo mejor no lo vamos a entender, pero sabes una cosa, cuando es la voluntad de Dios y cuando nosotros aprendemos a aceptarla, Dios te va a dar la paz. Dios te va a dar la tranquilidad que necesitas y el poder agradecerle de todo corazón. Y esto también lo vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Después de ser agradecidos con Dios, necesitamos ofrecer alabanzas a Dios como un sacrificio. Como una muestra de tu gratitud a Dios, tienes que ofrecerle alabanzas a Dios. Es bien importante, hermana, el que tú puedas alabar a Dios en todo momento. Yo muchas veces he enseñado, les he dicho en las reuniones generales, en las reuniones de mujeres, cuando me ha tocado compartir, siempre procuro hablar acerca de lo que es la alabanza. Y la alabanza no es solamente cantar, hermana. La alabanza es una forma de vida que tú tienes hacia Dios. Es decir, alabar a Dios también es dar testimonio en tu casa. Alabar a Dios es hacer las cosas con amor en casa. Aún el lavar trastes, aún el lavar ropa, cuando tú lo haces con amor, cuando tú lo haces sabiendo que es parte de tu rol que tienes como mujer, es una alabanza a nuestro Dios. Y cada uno de nuestros comportamientos que tenemos tiene que alabar a Dios en todo momento. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 15. No quiero detenerme mucho en esto porque, como les decía, es solamente introducción. Ya nada más me faltan un punto más y ya pasamos a nuestro tema. La última faceta, bueno, en la lista que yo tengo, la última faceta dentro de la oración es pedir a Dios que perdone nuestros pecados. Yo creo que esto debe de ser lo primero en nuestra vida, el poder pedir a Dios que perdone nuestros pecados. Si tú tienes la oportunidad de servir en algún ministerio en la iglesia, o simplemente te dan la oportunidad de compartir, de hacer una oración, de dirigir una oración o qué sé yo, hermana, cualquiera que sea la situación, siempre lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Aún en las mañanas, cuando tú te levantas y tienes tu devocional, tienes tu tiempo con Dios en las mañanas, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por tus pecados, para que lo demás pueda agradar a nuestro Dios. Amén. Y esto lo vemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y bueno, hermanas, el día de hoy vamos a aprender y vamos a estudiar un poquito más acerca de la faceta de interceder u orar unos por otros. Recuerden que yo les dije que ese era nuestro tema de hoy y entre las facetas que le di venía en este punto y hoy lo vamos a tocar un poquito más a fondo. Interceder u orar por otros. Vamos a regresar otra vez, hermana, a nuestro texto base. Recuerde que yo le comenté que Ezequiel 22:30 iba a ser nuestro texto base. Le pido que pueda regresar ahí o si ya lo tiene, vamos a darle lectura una vez más.
Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Vamos a hacer un poquito un exégesis acerca de este versículo. Primero vamos a ver que la palabra vallado viene del griego gadar. La palabra vallado viene del griego gadar, que significa amurallar, dentro o cercar. Hacer vallado, cercar, cerrar, edificar, levantar un muro, cerrar o reforzar las brechas. Por lo tanto, hermana, el vallado del que se habla en este versículo no está hecho de piedras. A veces cuando ustedes escuchan vallado, pudieran pensar a lo mejor en una barda hecha de piedras. Pero no, en este versículo no se refiere a eso, sino a gente fiel que une sus esfuerzos para resistir el mal. A eso se refiere vallado en este versículo de nuestro texto base. A gente fiel, a gente que permanece, que une sus esfuerzos para resistir el mal. Este vallado estaba en mal estado debido a que no había nadie, que pudiera guiar al pueblo de regreso a Dios. Por eso es que ese vallado se estaba destruyendo. Por eso es que aquí en el texto base nos dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no los hallé. No había quien guiara al pueblo de regreso a Dios. Por otro lado, la palabra brecha viene del griego peretz, así como lo escucha, peretz, P-E-R-E-T-S, peretz, que significa una abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en la muralla. Yo fíjese que cuando escuchaba la palabra brecha, o no sé si le pasa lo mismo, al escuchar la palabra brecha a lo mejor te imaginas un camino, una brecha, ¿no?, por la que vas a caminar. No sé, se me venía eso a la mente. Y cuando estaba leyendo esto, pude entender más este versículo, porque dice que una brecha es una abertura, es algo que está rompiendo ese vallado. Peretz viene del verbo paratz, que quiere decir abrir, romper o penetrar. Como yo les decía ahorita, es en esta referencia, al pararse sobre la brecha, es una metáfora, hermanas, que alude a una acción intercesora. Lo leíamos en el versículo, ¿no? Es algo que alude a una acción intercesora. Hay una brecha entre Dios y el hombre que un intercesor intenta reparar. El texto base dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Fíjese cómo dice este texto, y busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Si leemos con atención, este verso, esto identifica claramente a este pasaje como una intercesión. Cuando dice, busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha delante de mí. Habla claramente acerca de la intercesión. Ninguna frase en la Escritura, hermanas, hace tanta referencia o describe con tanta certeza la obra de un intercesor que esta frase, delante de mí, a
favor de. Aquí podemos ver realmente que la intercesión dentro de la iglesia existe, que Dios sí aprueba la intercesión dentro de la iglesia, porque habrá iglesias en las que digan, ay, es que eso no existe, es que eso no, Dios no lo manda. Pero aquí podemos ver claramente cómo nos habla acerca de ser intercesores. El intercesor siempre viene ante Dios a favor de otros. Cuando tú oras a Dios por alguien más, cuando en las peticiones a lo mejor de la iglesia dices, hermanos, yo les pido que me ayuden a orar por mi vecina porque la está pasando muy mal, tú estás intercediendo por tu vecina. Tú te estás poniendo en la brecha por esa vecina. También es significativo que el intercesor tiene una doble responsabilidad, hermana. No solo hace vallado, lo cual sugiere que no solamente restaura la brecha causada por el enemigo, sino que se pone en la brecha, es decir, detiene su avance. Esa ruptura que se está haciendo, eso que se abrió, el intercesor se pone ahí para poder detener y que no se siga abriendo más y más. Por eso es que dice que tienes una doble responsabilidad, el poder restaurar la brecha y detener que se siga abriendo. Hermana, los intercesores vinculan la misericordia de Dios con la necesidad humana. Quiero explicarles un poquito acerca de este versículo, de la oración en días de Ezequiel. Nos dice ahí que Judá era el único que quedaba de la viña de Jehová, es decir, del pueblo escogido de Dios. Él era el único que quedaba. El reino idólatra de Israel había sido destruido y su pueblo enviado al exilio bajo Sargón. Sargón era el gobernante asirio en el año 722 a.C. Luego de 150 años, hermana, el pecado había abierto una brecha en la muralla protectora de Judá. Una brecha, vuelvo a repetirles, era una abertura que dañaba lo que protegía a la muralla de piedras que rodeaba a los viñedos, para que no penetraran intrusos. Y alguien debía vigilar hasta que se reparara la brecha. De ahí, hermanas, que se utilice esta figura literaria para describir la búsqueda divina de un intercesor entre los sacerdotes, los profetas, los príncipes o el pueblo de Judá. Alguien que se parara sobre la brecha y sirviese de vínculo entre la misericordia divina y la necesidad humana. Buscaban a alguien que estuviera ahí en la brecha, que estuviera guardando este lugar, que estuviera vigilando este lugar hasta que se reparara esa pequeña abertura que se estaba haciendo. Pero ahora en nuestros días, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en nuestros días. Y es triste, hermana, poder ver que ahora en nuestros días, con frecuencia en todos lados, hermana, el vallado protector alrededor de las familias, alrededor de las iglesias, alrededor de las naciones, está en una desastrosa condición. ¿Y por qué está en una desastrosa condición? Pues porque no hay quien se ponga en la brecha, no hay quien esté ahí vigilando, quien esté guardando para que no se abra más esta brecha, o espiritualmente no hay quien esté orando, intercediendo por los demás. Es bien difícil ahora en día estos tiempos de oración. Se han perdido,
se han perdido. Es muy triste cómo se convoca a la iglesia a un tiempo de oración y son muy pocos los que aparecen en este tiempo de oración. Porque no estamos dispuestos a interceder por los demás. Porque pensamos que nuestras necesidades es lo único por lo que debemos de preocuparnos y es lo más importante. Pero hermana, somos llamados a interceder unos por otros. La palabra de Dios nos lo dice. Dios busca, hermana, todavía intercesores que puedan vigilar en la brecha y ayudar a repararla mediante la oración. Dios sigue buscando, así como en nuestro texto base en Ezequiel dice que buscaba hombres. Ahora en nuestros días Dios sigue buscando esos hombres, esas mujeres intercesoras que puedan vigilar en la brecha. No podemos pensar que esto que leemos era en esos tiempos y ya pasó, ya ahorita ya no. No, hermana. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a interceder unos por otros. Déjenme buscar un versículo aquí para leerles. Está un poquito largo, se lo voy a leer en otra versión que es un poquito más clara, a mí me gusta más. Está en el libro de Isaías, capítulo 36, versículos del 1 al 37. Ya lo tiene por ahí, hermana, le vuelvo a repetir, es Isaías capítulo 36, versículos del 1 al 37. Se lo voy a leer. Dice así: Ezequías tenía ya 14 años gobernando, cuando el nuevo rey de Asiria, llamado Sennacherib, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Sennacherib envió desde Laquis a uno de sus oficiales de confianza al frente de un poderoso ejército para que hablara con Ezequías en Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al canal del estanque de Siloé, por el camino que va a los talleres de los teñidores de telas. Eliakim, encargado del palacio del rey Ezequías, y Sebna y Joá, sus 2 secretarios, salieron a recibirlo. Entonces el oficial asirio les dio este mensaje para Ezequías: el gran rey de Asiria quiere saber por qué te sientes tan seguro de ganarle. Para triunfar en la guerra no bastan las palabras, hace falta un buen ejército y un buen plan de ataque. ¿En quién confías que te atreves a luchar contra el rey de Asiria? ¿Acaso confías en Egipto? Ese país y su rey son como una caña astillada que se romperá si te apoyas en ella y te herirá. Versículo 7. Y si me dices que confías en tu Dios, entonces ¿por qué has quitado todos los altares y ordenaste que tu pueblo lo adore solamente en Jerusalén? Tú no tienes con qué atacarme. Es más, si ahora mismo me muestras a 2 jinetes, yo te doy los caballos. Y si estás esperando a los egipcios, déjame decirte que los caballos y carros de combate en Egipto no harán temblar ni al más insignificante de mis soldados. Además, hemos venido a destruir este país porque Dios nos ordenó hacerlo. Versículo 11. Eliakim, Sebna y Joá le dijeron al oficial asirio: por favor, no nos hable usted en hebreo, háblenos en arameo, porque todos los que están en la muralla de la ciudad nos están escuchando. El oficial asirio les respondió: el rey de Asiria me envió a hablarles a ellos y no a ustedes ni a Ezequías, porque ellos, lo mismo que ustedes, se van a quedar sin comida y sin agua.
Será tanta el hambre y la sed que tendrán que hasta se comerán su propio excremento y beberán sus propios orines. Qué fuerte. Versículo 13. Después el oficial asirio se puso de pie y gritó muy fuerte en hebreo: escuchen lo que dice el gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si les dice que confíen en Dios porque él los va a salvar, no le crean, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse. Entonces podrán comer las uvas de su propio viñedo, los higos de sus árboles y beber su propia agua. Versículo 17. Después los llevaré a un país parecido al de ustedes, donde hay trigo, viñedos, olivos y miel. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña al decirle que Dios los va a salvar. A otras naciones sus dioses no pudieron salvarlas de mi poder, ni los dioses de Amat, Arpad y Sefarbaim pudieron salvar a Samaria de mi poder. ¿Cómo esperan que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén? La gente se quedó callada porque el rey les había ordenado no contestar. Después, Eliaquín, Sebna y Joá rompieron su ropa en señal de angustia y fueron a contarle al rey Ezequías lo que había dicho el oficial asirio. Aquí podemos ver cómo estos hombres se ponían en la brecha y hubo muchas cosas que tal vez pudieron hacerlos desistir, pero ellos seguían ahí y quisieron seguir en la brecha. Así es como nosotros también tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que seguir el ejemplo aún del apóstol Pablo. Este ejemplo que nos da en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14 dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fíjense cómo en el versículo 14 dice bien claro: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dobla sus rodillas para interceder, para orar. Dice aquí, por toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo oró para que Cristo entrara a través de la puerta abierta de la fe, para que habitara en los corazones e imprimiera su naturaleza sobre las mentes, las voluntades y las emociones de aquellos creyentes. Él oraba, él intercedía por cada uno de los habitantes de este lugar, para que ellos creyeran en el Señor, sabiendo que la fuerza del cristianismo no se debe a leyes externas. La fuerza del cristianismo, hermana, no se debe a fuerzas externas, sino a la oración, a la intercesión de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dio una indicación en 1 Timoteo 2:1. Vamos a leer esta indicación que dio en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Una vez más, la indicación es: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿A qué nos está exhortando Dios, hermana? ¿A que oremos por nuestras necesidades? ¿A que nos aferremos a lo que queremos para que podamos lograrlo, como nos enseñan por ahí, ¿no?
Aférrate a lo que tú quieres. Aférrate a lo que necesitas. No lo dejes porque lo vas a cumplir. Dios no nos está indicando esto. Dios nos está diciendo que hagamos rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los demás, por la gente que nos rodea, que podamos orar, interceder unos por otros. Y hermana, cuando tú y yo oramos por alguien más, cuando nos preocupamos por nuestros hermanos, cuando nos preocupamos por nuestra familia, por nuestros vecinos, aún por nuestros presidentes, Dios se va a hacer cargo de tus peticiones, porque Él las conoce, hermana. No creas que Dios no conoce lo que tú necesitas. Dios sabe lo que cada una de nosotras necesitamos. Pero también Dios quiere que antes de que nosotras estemos preocupadas por nuestras peticiones, estemos intercediendo por los demás. Hermana, aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, déjame decirte una cosa que a lo mejor te va a parecer absurda o graciosa o no sé, pero déjame decirte que Él nos ha escogido para que le ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras oraciones de intercesión. A lo mejor tú podrás decir, ay, o sea, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a ayudarle a Dios a cambiar el mundo? Eso es imposible. ¿Cómo puede pasar esto? Y déjame decirte, hermana, que es un misterio. Es un misterio debido a nuestro limitado entendimiento. Tenemos un entendimiento muy limitado que no nos deja comprender esto. Pero es una realidad. Es una realidad en nuestras vidas como hijas de Dios. Pablo nos exhorta, hermanas, a orar unos por otros y también por los que nos gobiernan, como les decía hace rato, porque si tú te metes a las redes sociales, híjole, por todos lados bombardean al presidente, bombardean al gobernante, bombardean a todo mundo que está gobernando, lo bombardean, lo critican, todo lo que hace está mal. Y decimos, no, pero es que ¿por qué votaste por él? Pero es que no deberías de haber votado por él. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios sabe a quién pone al frente. Dios ya lo tiene, Dios ya sabe quién va a estar ahí. Y Él lo pone con un propósito. Y lo que a nosotros como hijas, como hijos de Dios nos corresponde es orar por ellos, es interceder por ellos. Nuestras oraciones fervorosas, hermana, tendrán resultados poderosos. Tenemos que creer eso, tenemos que metérnoslo en nuestra cabeza. Aunque nuestro entendimiento sea limitado, tú tienes que, por fe, entender que tus oraciones, cuando tú oras fervientemente al Señor, vas a tener resultados poderosos. Y yo puedo darte muchos testimonios acerca de esto. Muchos testimonios que como familia, que como matrimonio, que como iglesia, que como persona he vivido por las oraciones. Porque he sido testiga que Dios responde las oraciones. Te da resultados que a veces te quedas con la boca abierta y dices, no lo entiendo. Así es Dios. Así es Dios, hermana. Dios obra de maneras poderosas que nosotros no nos imaginamos cuando nos metemos en la oración. Ayer en nuestra reunión general de la iglesia, mi esposo hablaba acerca de cuando la iglesia crece un número muy grande y estaba su pastor aquí con nosotros y le decía, pastor Charlie, pastor Juan Carlos, la iglesia son 2,000, 3,000 personas y el pastor yo nada más veía su cara, sonrisa, diciendo, ay, pastor, ¿cómo crees? Y mi esposo decía, pues ni aquí, pero ¿por qué no podemos creer que así sea? Si en tiempos del libro de Hechos, el Dios tenía en los tiempos de
del libro de Hechos es el mismo Dios que tenemos ahora. Pero a veces no nos la creemos. El Dios del nos habla, la palabra de Dios, donde nos habla de tantos milagros, que nos habla de tantas cosas que Él hizo, de tantos enfermos que sanó, de tantas cosas que vemos y podemos pensar, wow, qué hermosas historias, y sorprendernos. El mismo Dios, hermano, que tenemos, pero seguimos dudando del poder de Dios, seguimos dudando del poder que aún nuestras acciones cuando intercedemos conscientemente. Hermano, no dudes, si te encuentras a un enfermo, no dudes en orar por él, porque Dios puede hacer grandes cosas en tu vida a través de ti. Pero a veces tenemos miedo, a veces no confiamos en el que está de nuestro lado, pero tenemos al Dios todopoderoso de nuestro lado y podemos hacer cualquier cosa. Pero siempre y cuando esté dentro de su voluntad. También tenemos que entenderlo. Cuando oramos, las cosas no dan como nosotros esperamos o como nosotros pedimos, porque esa era la voluntad de Dios. Y como yo decía hace rato en las fases, algo que tenemos que aprender, a confiar en Dios, a esperar en Dios y saber que su voluntad es perfecta. Cualquiera que sea. Cuando vamos por un familiar que está muy enfermo y estás mucho tiempo por él y de repente llega el fin y esa familia muere, entonces quisiéramos decir, o nos quieran decir, no oran con él, no viste tan flores murió, pero esa no es así. La voluntad de Dios siempre es la que nosotros podemos.
Disculpen, hermanas, tuvimos aquí un pequeño problema con el audio. Creo que se perdió un poquito acerca del testimonio que estaba dando, pero bueno, voy a ser breve. Ya estamos por terminar. Nada más comentaba que mi abuelito pues hace unas semanas, casi ya el mes, falleció. Él tenía problemas del corazón, le tuvieron que poner un marcapasos hace un poquito más de 10 años. Y cuando le pusieron ese marcapasos, los doctores ya no le daban pues esperanzas. Ellos decían que ya no iba a salir de la operación, que ya estaba mal. Sin embargo, le pusieron su marcapasos y salió muy bien. Se supone que a los 10 años tenían que ir para cambiarle pila al marcapasos, pero ahora que él murió, pues le digo, eso fue un poquito más de 10 años, 11, 12 años quizás. Al revisar su marcapasos, los doctores se dieron cuenta que estaba muy bien, que mi abuelito estaba muy bien, su marcapasos había funcionado excelente porque él estaba bien. Estaba corrigiendo un poco del problema que él tenía en su corazón, pero mi abuelito le ayudaba mucho, ¿no? Entonces, él estaba bien. Y por todos los problemas que él traía, los dolores, las complicaciones que él traía en su cuerpo, llegó un punto en el que él, cuando le preguntábamos, ¿cómo estás? Decía, es que ya no sé ni qué me duele, o ni qué no me duele. Ya no identifico en dónde es el dolor, porque él decía que ya le dolía todo le dolía. Y yo podía ver cómo Dios empezó a preparar su vida, Dios empezó a preparar su corazón, porque mi abuelito recuerdo que desde ese entonces que le pusieron el marcapasos, él tenía mucho miedo de morir. Tenía mucho miedo de morir, duró días sin dormir porque él sentía que si se dormía ya no iba a despertar y tenía mucho miedo a la muerte. Y yo recuerdo que platicaba con mi esposo y le decía, es que lo que tenemos que hacer es prepararlo, es aún hacerle entender lo que la palabra de Dios nos dice cuando nos dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y queríamos que él entendiera esta parte. Y aún este tiempo que Dios le permitió, esos 10 años, yo creo que Dios lo fue preparando. Y cuando estos últimos tiempos que él vivió, recuerdo que mi esposo y yo fuimos a verlo, fuimos a orar por él. No lo visitábamos tanto por la situación del virus que está ahorita, por el miedo de llevar este virus y siendo ellos ya grandes y con problemas, llevar este virus, contagiarlos. Entonces evitábamos visitarlos, solo era por llamadas o mensajes o cosas así. Pero pues por la gravedad ya de su enfermedad, y fuimos a orar por él. Y recuerdo que ese día que llegamos, él nos dijo, que él estaba tranquilo, que él entendía el propósito de Dios en su vida. Y yo recuerdo que mi esposo, dentro de esa plática que tuvimos, le dijo, hermano Joaquín, él se llamaba Joaquín, le dijo, hermano Joaquín, yo quiero decirle una cosa. Aún, hermano, la edad que usted tiene, aún todos los dolores que usted tiene, pueden no ser la causa de su muerte. Solamente Dios sabe cómo es que Él se lo va a llevar. Usted no tenga miedo, porque Dios tiene todo bajo control. Y Él sabe el día, la hora y el cómo va a ser su partida. Y pues como él cada día empeoraba, pues nosotros pensábamos que él iba a morir por la enfermedad. Pero al final, hermana, quiero comentarle que el último día que él estaba internado, solo fueron, me parece que 2 días que estuvo internado, él estaba muy bien. O sea, con sus dolores, dentro de todo, estaba con sus dolores y todo, pero estaba bien. Los doctores decían, es que él está bien. Le hicieron estudios y no tenía nada. Solamente era el desgaste de su cuerpo ya con 92 años. Y al final, hermano, su muerte fue algo que
de repente todos dijimos, es que ¿por qué así? Ahora ya lo entendemos, ya entendemos que Dios sabe por qué hace las cosas así como las hace. Pero Él murió no de sus enfermedades, no de lo que le dolía, de nada de eso, hermana. Él murió al tomarse una pastilla, no pudo tragarla y se ahogó y así murió. Y yo recordé lo que mi esposo le decía ese día orando por él. Hermano, no va a ser su enfermedad, no va a ser los dolores, porque Dios es el que tiene la llave de la vida y de la muerte. Y solamente Él sabe cómo lo va a hacer. Tenemos que entender la voluntad de Dios en cualquier caso que vivamos. Es difícil, le digo que cuando nosotros nos dijeron cómo fue, todos nos quedamos así como que esperábamos que muriera por su enfermedad o qué sé yo. Pero solamente fue así, porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo permitió. Y una de mis tías, que fue la que estaba ahí con él cuando pasó todo esto, le costaba trabajo y decía, es que ¿por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué? Y muchas veces así nos ponemos en ese plan, cuando pasan cosas decimos, es que ¿por qué? Y nos quejamos y le reclamamos a Dios y le decimos y hacemos y todo, pero lo único que tenemos que hacer es decir, gracias Señor. Gracias porque tú sabes cómo, por qué y cuándo haces las cosas. Hermanos, algunas personas ven la oración como un último recurso al intentar cuando todo lo demás ha fallado. A veces creemos, es que ya hicimos de todo, ya no nos queda más, pues vamos a orar. Pero no es así, hermanos, debe de ser al revés. Lo primero que debemos de hacer es orar, venir a Dios, doblar nuestras rodillas, interceder. Y Él te va a guiar a hacer lo que debes hacer. Dado a que el poder de Dios es infinitamente más poderoso que el nuestro, solo tiene sentido que nos apoyemos en Él, no hay nada más. Solamente podemos apoyarnos en Él sobre todo, porque Él nos anima a que así lo hagamos. Pon tu confianza en el Señor, deposita tu confianza en el Señor y cualquier situación que haya en tu vida, llévala a la oración. Mi esposo a veces, bueno, ahora ya no, ahora ya lo entiendo, ¿verdad? Pero al principio yo recuerdo que decía, ay, cuando apenas íbamos pues aprendiendo un poquito más de todo eso, yo recuerdo que él oraba, por ejemplo, ahora que tenemos a nuestros hijos, de repente les duele la cabeza y vamos a orar, hijos. Y les habla y ora y les dice, Señor, tú quita el dolor de cabeza. Y alguien más pudiera decir, ay, pero ¿por qué oras? Mejor dale una pastilla. ¿Para qué orar? Dale la pastilla. Pero no, hermana, lo primero en nuestra vida tiene que ser la oración. Dios es más poderoso que cualquier cosa. Es cierto que Dios puso a los médicos, es cierto que Dios puso las medicinas y todo lo que nos rodea, pero Él es el médico por excelencia. Él es el todopoderoso. Por eso es que lo primero tiene que ser la oración en nuestras vidas. Oremos unos por otros. Seamos mujeres intercesoras. Porque una mujer intercesora no solo hace vallado, lo cual sugiere que no solamente restaura la brecha causada por el enemigo que veíamos hace rato, sino que se pone en la brecha, es decir, detiene su avance. Seamos esas mujeres intercesoras. Oremos por nuestro esposo, oremos por nuestros hijos, oremos por la familia en la carne. Oremos por la familia en la fe, que es la iglesia, por nuestros pastores, por nuestros líderes. Oremos por los gobernantes, por nuestros vecinos. Dejemos de enfocarnos solamente en nuestras necesidades y oremos por todos los que nos rodean.
Porque cuando oramos como por los que nos rodean, como les mencionaba hace rato, Dios se encarga de tus peticiones en automático, hermano. Tenemos que preocuparnos primero por los demás. No digamos primero yo, luego yo, después yo y hasta el último yo. No, hermana. Veamos por el bien de los demás. Y cuando veamos por el bien de los demás, Dios se va a encargar de tus necesidades. No lo olvides. No lo olvides. Pero que realmente podamos ser unas verdaderas intercesoras, unas verdaderas mujeres que se ponen en la brecha por los demás. Y hermanas, si en Querétaro tus pastores te dicen, vamos a tener un tiempo de oración, no dudes. A lo mejor ahorita estamos en línea, ¿no? Es lo que hay de moda. Y no dudes en conectarte y estar ahí en el tiempo de oración. Y sobre todo ser reverentes, porque se ha dado el caso de que yo he podido ver en la iglesia y en otros lugares, estamos conectados todos y ahí la tecnología nos lleva a vernos a todos ahí en la computadora, en el celular, y puedes ver lo que están haciendo los demás. Y de repente vemos a unos que están bien concentrados en la oración y están intercediendo y están llorando aún por cada una de las necesidades, pero vemos a otros que están platicando y tienen su cámara encendida y los están viendo, pero ellos están en otra onda. Pero ellos sienten que están en la oración porque están conectados. Seamos reverentes, seamos respetuosos con el tiempo del Señor. Aún el estar en línea, hermana, Dios nos ha permitido esta tecnología para poder seguir alimentándonos, para poder seguir orando unos por otros. Entonces, si esta es la herramienta que Dios nos ha dado, respetémoslo. Y seamos reverentes. No es necesario que tú estés en la iglesia, en el salón, en el lugar que Dios te dio para que vayas a orar, hincado o tirado en el piso. No es necesario, hermana. En donde tú estás, Dios te escucha, pero tienes que ser reverente, tienes que orar fervientemente al Señor en todo momento. Y bueno, pues una vez más yo quiero animarlas, exhortarlas a que la oración sea lo primero en nuestras vidas. No solamente por nosotras, sino por los que nos rodean. Primeramente nuestro esposo, si tienes esposo, y tus hijos. O si eres hija, por tus papás, por tus hermanos, aún por el esposo o la esposa que Dios te va a dar en su tiempo. Aprende a orar. Aprende a pedir a Dios como debes de pedir. Amén. Y bueno, pues espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que aún haya sido clara y que podamos tomarlas, hermana, con respeto y sobre todo con ese anhelo de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Oremos a Dios en todo momento, intercedamos a Dios en todo momento. Y bueno, pues te pido que cierres tus ojos ahí en donde tú estás. Una vez más te repito, seamos reverentes ante Dios, tengamos ese respeto que Dios merece, aunque sea a través de una pantalla, tenemos que ser respetuosas con Dios. Así que yo te pido que tú cierres tus ojos ahí en donde tú estás, que tú puedas, si quieres, levantar tus manos, si quieres arrodillarte, lo que tú quieras hacer, hazlo, hermana. Y dile al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque he dejado a un lado mi comunión contigo. Perdóname, Señor, porque le he restado importancia a mi comunión contigo. A veces el activismo que tenemos, tantas cosas que tenemos que realizar, nos llevan a dejarte a ti hasta el último lugar, Señor. Yo te pido que tú nos perdones, Señor, y que nos ayudes a restaurar esta comunicación contigo, Señor.
Que nos ayudes una vez más, Señor, a retomar esos tiempos de intercesión, Padre. Esos tiempos de ponernos en la brecha unos por otros, Señor. Porque eso es lo que nos va a sostener en estos tiempos que estamos viviendo. La oración es lo único que nos va a mantener en pie, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a retomar la comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que están conectadas, Señor, que están dispuestas a aprender, a escuchar de tu palabra, Señor. Gracias por esos corazones sencillos, por esos corazones humildes, Señor, dispuestos a recibir tu palabra. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, y aún las que no se conectaron por X o Y situación, yo te pido que tú hables a sus vidas, Señor. Y que, Padre, aún tú hables a sus corazones y les hagas entender que tenemos que buscarte día a día, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanas, que tengan un buen descanso, Padre, y que seas tú hablando a sus vidas cada día, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor. Y amén. Bueno, hermana, pues muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por disponer este tiempo para escuchar palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Espero poder verlas pronto. Les mando un saludo a toda su familia, sus esposos, sus hijos, a la iglesia en Querétaro. Les mando un fuerte abrazo. Y de parte de mi familia también, mi esposo, mis hijos, les mandamos un abrazo. Y bueno, pues esperamos verles pronto. Que Dios les bendiga, hermanos.